Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 11. ¡No! Dijo el hombre paseando por la habitación. ¡No! Sí. Mencionaste eso. Dijo el otro con un tono perezoso y sonriendo mientras observaba al mayor pasear por la habitación como un animal enjaulado, buscando a todo el mundo como si quisiera golpearlo por ser tan simplista. ¿Estás loco? ¿O es tu trabajo personal en la vida asegurarte de que sufra una migraña todos los días? Hubo pocas ocasiones en las que se podría haber dicho que el famoso dios de Shinobi perdió los estribos o levantó la voz, pero en este momento su voz estaba apenas una octava por debajo de los gritos. Tal vez mi necesidad de provocarte una migraña permanente me ha vuelto loco. Y ahora pensó que realmente debería detenerse antes de que Sarutobi decidiera que un estudiante sobreviviente era suficiente para sus gustos. Abrió la boca y luego la cerró, decidiendo pensar un poco más antes de hablar esta vez. ¿Cuál es exactamente tu objeción? Pensó que podría conseguir que Sarutobi alineara los proverbiales patos para que él los derribara. Pero tal vez debería haber elegido un poco mejor sus palabras, si la mirada asesina que le lanzaba el anciano pudiera tomarse como una indicación. Mi objeción, escupió. Es que estás nominando a un equipo para los exámenes Chunin que apenas tiene una semana de tiempo juntos, como un equipo completo. Mi objeción es que, no solo por tus informes sino por las declaraciones de los genin, los has nominado teniendo solo enseñé ejercicios físicos y de control de chakra. Mi objeción es que apenas han aprendido formaciones de equipo o jutsu desde que dejaron la academia. Mi objeción es que, a pesar de estas cosas, no solo decidiste seguir adelante y nominarlos para un examen. Según todos los informes, parecen lamentablemente poco preparados, pero has decidido arrastrarlos a través del país hasta el vecino más hostil que tenemos, que es muy probable que intente apuñalarte a ti y a tus estudiantes en lugar de dejarte entrar por las puertas, para poder hacerlo. Bueno, si estás dispuesto a decir al diablo con el tratado y organizar un examen independiente aquí, estaré más que feliz de... Deja de tratar esto como una broma. La serpiente cerró la boca, aunque la sonrisa aún persistía. Bien entonces. Él empezó. Primero, el equipo apenas lleva una semana juntos, esto es cierto, pero eso solo es cierto en términos de Kyofu. Naruto y Ryoko han sido compañeros de equipo durante todo el tiempo que el equipo ha existido, y Kyofu se está adaptando bien a ellos y 3 meses más, que es aproximadamente el tiempo que tenemos antes de los exámenes, deberían ser suficientes para terminar eso. Se movió para continuar antes de que Sarutobi pudiera comenzar de nuevo. Les enseñé taijutsu y les aseguré que pueden dominar fácilmente a cualquier genin en una pelea cuerpo a cuerpo. El ninjutsu llega ahora, como dije, todavía tenemos 3 meses para llevar sus habilidades a un nivel adecuado. Agregue a eso 2 elementos de viento que encienden un jutsu de fuego y la mayoría de los equipos a los que se enfrentan se verán abrumados solo por eso. Las formaciones de equipo y los patrones de ataque que obtendrán al practicar su jutsu y taijutsu conmigo agudizarán su concentración y su sello manual en velocidad y coordinación. Lo aprenderán rápidamente porque con los ejercicios físicos que les he hecho antes de esto, ya condicionarían sus cuerpos para soportar periodos extensos de actividad extenuante. En cuanto a que Iwa no nos dejara entrar por la puerta, ya no pueden. Si violan el tratado de lo que puedes sin enajenar la cooperación de cualquiera de las otras aldeas, Ryoutenbin se destruiría económicamente. No vas. La respuesta del anciano fue llana. Estás siendo demasiado dramático. El Sanin dijo arrastrando las palabras. Y me estás poniendo de los nervios. Ahora lárgate. Y si vuelvo a oler esta estupidez, no querrás saber todo el infierno que te traeré. No puedes jugar con las vidas de tus estudiantes solo para mejorar tu propia reputación. Sé que te divierte pavonearte como si fueras más inteligente que el resto del mundo, pero pensé que te había enseñado mejor que eso. El Sanin resopló por la nariz y cerró los ojos. Bien, bien. Así de simple se puso de pie y salió de la oficina. Saru lo vio irse. Conociendo a su alumno mucho mejor que eso había sido demasiado fácil. Estaba planeando algo más. Simplemente no podía entender qué era ese algo. La respuesta le llegó un mes después en forma de carta. Lo golpeó como un ladrillo. Era una carta del daimyo de Inokuni. Uno que expresaba su propio entusiasmo personal ante la noticia de que Orochimaru no solo había elegido un equipo, sino que los estaba nominando para los exámenes en Iwa. Uno que también expresaba los planes del daimyo, que viajaría para ver estos exámenes personalmente para dar una muestra completa de apoyo a los genin participantes y aldea dealer de la
última gran guerra. Uno que aseguraba al Sandaime que, dada la imposibilidad de su propia asistencia a los exámenes, el daimyo haría todo lo que estuviera en su considerable poder para asegurarse de que Iwagakure no intentara nada adverso contra los genin no su sensei. Se obligó a sentarse en su oficina y esperar a que la ira se calmara. Y sí, eso era decirlo a la ligera. Cuando finalmente se puso de pie, le dijo a su secretaria que pospusiera todo durante una hora, le indicó a su destacamento de guardia que se mantuviera fuera del alcance del oído y luego cruzó la aldea hacia el campo de entrenamiento, respirando profundamente su pipa mientras asentía con la cabeza a los transeúntes que lo saludaban. Pronto llegó al campo de entrenamiento, donde ya podía ver a los estudiantes trabajando diligentemente en la manipulación de su chakra, con Naruto y Ryoko conversando, tal vez ayudándose mutuamente. Habían dejado de dividir una hoja, ya lo habían hecho y ahora habían sido arrojados de cabeza al fondo con Orochimaru exigiéndoles que partieran una roca del tamaño de un puño, a juzgar por la cantidad de dichas piedras esparcidas a su alrededor con hendiduras de diferentes longitudes y profundidad tallada en sus superficies. La mayor, Kyofu, estaba practicando un conjunto de sellos manuales que Sarutobi reconoció como la técnica Gokakyu, una de las primeras y más fáciles técnicas de fuego de usar. Encontró a Orochimaru leyendo cerca. Fue Ryoko quien lo notó primero, cualquiera que fuera su enfoque en dividir la roca, abandonándola en el momento de sorpresa y dividiendo el aire con el sonido de la piedra molida antes de retirar su mano para revelar varios rasguños profundos que iban con la delgada capa de polvo de roca ahora en su mano. Okage-sama. Ella jadeó, atrayendo la atención de Naruto y Kyofu hacia él. Okage-sama. Jijiak. El rubio recibió un golpe en la nuca. Orochimaru sonrió. Sarutobi sonrió a los niños. Acabo de venir a pedir prestado a su sensei por un momento. Tenemos algunos asuntos que discutir. El Sannin enrolló su pergamino y comenzó a marchar hacia él, con esa sonrisa siempre presente todavía en su rostro. Ninguno de ustedes está de descanso, sigan practicando. Exigió antes de marchar al lado de Sarutobi. El anciano se dio vuelta y caminó sin decir palabra. Estaban bastante lejos cuando Sarutobi finalmente se detuvo en un lugar aleatorio en los campos de entrenamiento que consideró suficientemente aislado. ¿Sabes? Empezó a hablar en voz baja, con los ojos cerrados y la boca dibujada en una fina línea sombría. No establezco muchas reglas aquí, especialmente para ti, Tsunade. Tengo tendencia a tener favoritos. Ese siempre ha sido uno de mis mayores problemas. Oh, yo nunca. Tranquilizarse. La palabra fue un silbido tan mortal que la boca de Orochimaru se cerró de inmediato y la siempre presente sonrisa desapareció de sus rasgos. Teniendo en cuenta ese hecho, tal vez me equivoqué en mi pensamiento. Continuó Saru. Pero creo que cuando llegue el momento en que sí te dé una orden, te haga una exigencia, incluso una petición, no es del todo descabellado esperar esa orden, seguirlo por desagradable que te parezca. Se giró y lo miró por primera vez en la conversación. Dime. ¿Es esa una expectativa irrazonable, Orochimaru? No, no lo es. Evidentemente te has vuelto bastante hábil para mentir. Las palabras fueron un gruñido, pero los rasgos de Sarutobi nunca cambiaron de una severa indiferencia. El joven no tenía nada que decir al respecto. Hubo un silencio pesado entre los dos, y Sarutobi miró fijamente a los ojos de Orochimaru, la desaprobación brillando a través de cada fibra de su ser mientras miraba al hombre con ojos que el hombre apenas podía reconocer, y mucho menos el estómago ahora que estaban dirigidos a él. Decepción. Tienes tu nominación. Dijo arrastrando las palabras. Podrás ir a Iwa con la delegación del daimyo cuando llegue. Su voz nunca se elevó, nunca hirvió ni siseó. Pero resonaban a través de él como una tormenta. Si nunca crees ni una sola palabra de lo que te digo, cree esto. Si algo les sucede a esos niños. Si perdemos a alguno de ellos como shinobi. Te haré totalmente responsable. Te despojaré de tu rango y encerrarte en una celda durante los próximos 10 años como comienzo. El Sannin inclinó un poco la cabeza hacia un lado y la sonrisa regresó y permaneció allí. ¿Y si ganan? El disgusto que decoraba el rostro del hombre mayor fue como un puñetazo en el estómago. Eso es lo único que te importa, ¿no? Ganar. Ser mejor que todos. Así no es como funciona el mundo. Siempre ha sido así. Él defendió. Ganamos la segunda y tercera guerra siendo mejores. Seguimos siendo los más fuertes de los 5 siendo mejores, al ganar. Perdimos a Jiraiya porque Anso era mejor que nosotros. La fuerza individual es lo que lleva a un shinobi a su rango, su reputación, su prestigio y su supervivencia. Así es como funciona este mundo. Es mejor que aprendan eso.
Y sin embargo, aquí estás, parado sobre los hombros de los niños para darle un poco de impulso a los tuyos. Estás poniendo sus vidas en riesgo y arriesgándote a una guerra abierta si algo le sucede al daimyo, para servir a tu ego. Y es repugnante. La última palabra fue dicha con palpable furia. ¿Repugnante o no? Él se encogió de hombros. Pan. El anciano cuadró los hombros y frunció los labios. Por mi parte, espero que valga la pena. No tienes que desarrollar ningún complejo de que la gente no confíe en ti. Porque te diré rotundamente que ya no confío en ti. Has perdido ese privilegio. La serpiente parpadeó. No me dejes perder más de tu precioso tiempo. Después de todo, tienes 3 genin para prepararte para un examen. Para un transeúnte, esas palabras no estaban llenas de veneno. Para Orochimaru, estaban empapados de eso. Luego se dio la vuelta y comenzó a alejarse, de regreso a su oficina. ¿Sabes? Ahora que estamos practicando jutsu que deben usarse en equipo para abrumar al oponente, vamos a tener que comenzar a practicar algunas formaciones de equipo. Dijo Kyofu, juntando algunos de los fideos y chiraku en sus palitos. ¿No es necesario que los oponentes practiquen? Preguntó Ryoko mientras sorbía ruidosamente su propio bocado. MBRGHBS Naruto asintió, llenándose la cara. No sabían si fue un acuerdo con alguno de ellos o un complemento al chef. Sensei puede hacer clones sólidos. Ella dijo. Tendremos que involucrarlo de alguna manera. Tal vez él también pueda convocar a algunas de esas serpientes para practicar. La chica de piel mocha sonrió, ya no era ningún secreto que una cosa que más le interesaba era aprender el jutsu de invocación. Ni siquiera eran las serpientes lo que le interesaba particularmente. Simplemente estaba fascinada con las fantásticas historias que habían vagado en su juventud sobre Yondaime y los Sannin cargando en feroces batallas contra sus legendarias bestias invocadas Manda, Katsuyu y Gamabunta. MBHR. Nuevamente Naruto asintió. Oye, ¿sabes qué más deberíamos hacer? Armas. Escuché que Sensei es un maestro espadachín o algo así. Se supone que tiene una espada realmente fuerte. Deberíamos conseguir que nos enseñe. Sin embargo, solo tenemos unos pocos meses. Advirtió Kyofu. Eso no es tiempo suficiente para aprender Kenjutsu y marcar la diferencia en los exámenes. Supongo. Aún así debería conseguir que nos enseñe. Ni siquiera has dominado todavía la manipulación elemental. Recordó Naruto. Ella se giró y le golpeó en la cabeza. Oh, ¿ahora somos más articulados? Y tú no eres mucho mejor, princesa. Naruto sonrió frotando el lugar. Aunque es cierto. Tenemos que dejarlo claro antes que nada. Él corrigió su suposición de que estaba a su nivel en ese sentido, pero se detuvo. Sí, y si Naruto-san y yo pudiéramos tener acceso a 2 afinidades para cuando lleguen los exámenes, tendremos muchas más posibilidades de ganar con ataques combinados y una gama más diversa de tácticas. Kyofu intervino. Sí, tienes 3 que aprender. Ryoko se rascó la barbilla sonriendo. Será mejor que aproveches ese extraño regalo de la naturaleza. El rubio rió nerviosamente. Eso había sido un poco demasiado cercano a casa. Había pensado mucho en esa pequeña revelación durante la misión Suna. Más que eso, investigó un poco, o lo intentó. Los libros nunca fueron su fuerte. Pero finalmente llegó a una conclusión. No había forma natural de que esto le pudiera pasar a nadie. Eso solo dejó algunas teorías antinaturales. 2 de los cuales, Kurama y su salto, podrían descartarse fácilmente. Kurama no le había regalado ningún elemento de chakra en la línea de tiempo original, ni siquiera cuando eran amigos, e incluso si este Kurama, por cualquier motivo, decidiera hacerlo, o pudiera hacerlo, ya se había ido cuando Naruto apareció aquí y solo tenía 4 años, un período de tiempo en el que, como Jinchuriki, sus espirales todavía se estaban adaptando contorsionando a medida que crecían con él para sostener al demonio. No creía que fuera probable que entre todo ese caos Kurama hubiera logrado mutarlo aún más con 2 afinidades extra. En cuanto a que él retrocediera en el tiempo y lo provocara, solo su conciencia, o su alma, sobrevivió al viaje. No había nada físico que se tradujera en esta realidad, por lo que los chakras y las afinidades de los chakras no deberían haber sido un factor de la vida de la que saltó a esta o viceversa. Así que solo había una cosa en la que realmente podía pensar. Y era el sello que se había puesto en la pierna mientras aún estaba en la academia. El que era como un goteo intravenoso de chakra de la naturaleza en su sistema. De los 5 elementos, ¿cuáles fueron los 3 más abundantes en la naturaleza? Viento, tierra y agua.
El chakra de la naturaleza entró en su sistema llevando esos elementos y luego se dispersó. Y lo ha estado haciendo durante las últimas etapas del desarrollo de su espiral de chakra, desde hace bastante tiempo. Así que, sin saberlo, se había mutado a sí mismo. Al menos ese era su pensamiento. Casi podía escuchar el tono de desaprobación de Sakura flotando detrás de él ante su descuido. Cuando Orochimaru abrió la puerta de su apartamento, no pudo evitar poner los ojos en blanco y una mueca en los labios. ¿No tienes a alguien a quien analizar y llamarlo crianza? El movimiento de Tsunade de Sute vaciló por un momento antes de continuar. ¿Qué te subió por el culo hoy? Ella cuestionó. ¿Ella no lo sabía entonces? Nada. Él siseó. Simplemente ha sido un día largo. Entró en su apartamento y comenzó a quitar las bolsas de kunai y shuriken y colocarlas en su lugar correcto. ¿Tiene algo que ver con que Sensei vaya a verte? Respiró hondo por la nariz. ¿Te estás haciendo el tímido para alargar esto? Ese no es tu estilo. Bueno, a decir verdad. Tomó otro sorbo de su té. No estoy seguro de lo que pasó. En un momento estoy en mi oficina, y lo siguiente que sé es que alguien me dice que Sensei salió como si quisiera una nueva billetera de piel de serpiente. Él la miró. Vamos. Ella se encogió de hombros. ¿Sabes cómo funciona esto? Cada vez que Jiraiya o yo nos peleábamos con Sensei, uno de los Anbu del destacamento de Sensei venía a ayudarnos a los dos que no estábamos involucrados en la pelea, o cada vez que peleábamos entre nosotros, alguien iba a ayudarnos. Los Anbu hacen mucho más que evitar que las cosas puntiagudas se acerquen demasiado. También velan por su salud emocional si pueden. La serpiente suspiró, terminando de quitar todos los objetos puntiagudos de su persona y colocándolos sobre la mesa. Es posible que haya pisado uno o dos dedos del pie hoy. Me imagino que es un eufemismo. Sí, bueno, lo hecho está, es mejor ir y verlo hasta el final ahora. Él se encogió de hombros. Él ya está enojado de todos modos. Bebió un poco más de té. Se sentó en su sofá y vio que una sonrisa comenzaba a formarse en su rostro. ¿Qué es tan gracioso? Cuestionó, su tono era curioso. Esta no es la primera vez que tus pequeños juegos mentales te meten en alguna mierda, ¿sabes? ¿Recuerdas el momento en que tuvimos que rescatar al sobrino del primo del daimyo o algún pariente 3 veces eliminado o algo así? Creo que era la hija de su sobrina. Él esbozó una sonrisa que apareció en sus labios, y luego decidiste secuestrarla. Fue idea de Jiraiya, teníamos que salir y sabes que él nunca podría ser cruel con los niños pequeños. Lo que recuerdo son sanciones. Muchas. Para todos nosotros y yo ni siquiera estuve involucrado en tu pequeño truco. Y los peores destinos en Kusa. Llovió durante los 3 meses completos. Tú tampoco estuviste libre de tus pequeños errores. Él se rió entre dientes. Necesito recordarte cierto incidente con un Kumo Chunin y un pequeño Zack. Termina esa frase y te mataré con tu propia taza de té. Nunca volveremos a hablar de eso. La serpiente se rió entre dientes. Ella le devolvió la sonrisa y se sirvió un poco más de té. Aún así, siempre logramos resolverlo y salir adelante. Su sonrisa todavía estaba allí, pero se hizo débil en sus siguientes palabras. Excepto por una vez que no lo hicimos. El tintineo de su cuchara cesó. Luego, se reanudó. Sí, excepto por una vez que no. Nos llamaron héroes esa vez. Puede que esta vez no suceda, al menos, no en un nivel que importe. ¿Qué hiciste exactamente? Preferiría no entrar en eso. Si lo digo, entonces te enojarás y luego tendré que discutir contigo durante 3 horas hasta que intentes golpearme o destruir la mitad de mi departamento y simplemente no. De todos modos, lo descubrirás a través de los rumores dentro de unos días. Luego podrás volver a intentar matarme cuando esté de mejor humor. Ella se encogió de hombros. Como quieras, supongo. ¿No sería mejor terminar con todo en un día? Lo haría. Pero eres un fastidio. No lo hago. Las viejas hacen eso. Tú lo dijiste, no yo. Él rió. Ella le arrojó la taza de té. Faltaban 3 semanas para los exámenes, cuando el Sannin y su equipo estaban en la plaza del pueblo, con los 3 estudiantes ataviados con sus mejores ropas, compradas y proporcionadas por su sensei tras una fuerte sugerencia del Hokage. Después de todo, no era todos los días cuando se encontraban con el daimyo de Inokuni. Esto pica. SHH. Siseo Kyofu. El rubio refunfunó. Hasta ahora, la mitad de la aldea había aparecido, alineándose en los caminos para ver a su rara vez visto gobernante en realidad.
Al final, el Kage respondió al daimyo. La otra mitad probablemente también estaba allí, escondiéndose mejor. No pasó mucho tiempo antes de que escucharan el comienzo de la fanfarria, con un jinete solitario llevando el estandarte del daimyo a través de la aldea, su caballo galopando delante de una pequeña columna que trotaba a través de las puertas de la aldea, estandartes carmesí y relucientes conjuntos de armaduras, espadas y lanzas. Cuando uno entraba en una aldea militarista, lo hacía como líder militar. Iba a la cabeza de la columna, un hombre mucho más joven que Sarutobi, de 30 o 40 y tantos años como máximo, todo su cabello todavía era negro azabache en un moño sobre su cabeza. Su barba que enmarcaba su boca y barbilla estaba limpia y recortada, su piel un poco más bronceada que la de la mayoría de los ciudadanos Inokuni. 2 espadas estaban atadas a su cintura. Sin embargo, lo más sorprendente fue su armadura. Estaba hecho de madera. Escamas de madera como la piel de un dragón cubrían los brazos y las piernas en patrones superpuestos, las hombreras curvas parecían lo suficientemente resistentes como para derribar una puerta, la curia tenía el símbolo de la hoja y el nombre del daimyo grabado en su frente. El yelmo, que estaba debajo de su brazo izquierdo, representaba la cabeza de un dragón, colmillos, escamas y ojos que parecían increíblemente detallados dado que era una talla. Apuesto a que no le irá bien contra los de Uchiha. Ryo corrió disimuladamente. Ellos podrían. Corrigió Kyofu. Cada pieza de esa armadura fue supuestamente hecha por el propio Shodaime. Y las espadas que tiene fueron forjadas por Madara Samak también. Apuesto a que eso cuesta un buen centavo. Pensó Naruto. Si es que fuera cierto, por supuesto. Se podría tener mucho poder en meros rumores. Si no fuera así, entonces el daimyo era realmente valiente o realmente estúpido al caminar con un traje de madera en un lugar donde la gente podía escupir fuego. El hombre desmontó de su caballo con la espalda recta, con los hombros abiertos, se quitó el casco y subió las escaleras con poca pompa o ceremonia, haciendo una línea recta hacia Sarutobi. Varios miembros de su guardia lo seguían de cerca. Hiruzen estaba vestido con toda su túnica como el Hokage de Konohagakure. El hombre se acercó, extendió las manos y sonrió mientras envolvía al hombre mayor en un abrazo que parecía empequeñecer al anciano ninja. Ha pasado demasiado tiempo, viejo amigo. Dijo, lo suficientemente alto como para que las palabras se transmitieran por el espacio. Bastante. Sarutobi respondió mucho más suavemente. El joven se echó hacia atrás, mostrando las patas de gallo mientras sonreía. Solo tengo noticias tuyas en ocasiones formales y funerales. ¿Ya no hablamos? ¿Por qué? Perdóname. Respondió Sarutobi. He estado tan concentrado en administrar las cosas aquí que he descuidado otros aspectos de las cosas que no están sujetas al deber. El mensaje fue claro. Todavía somos débiles. La tercera guerra apenas había terminado cuando el Kyuubi arrasó Konoha, matando a un tercio de sus fuerzas shinobi en ese momento. Si a esto le sumamos las graves pérdidas de la tercera guerra, Konoha había perdido casi la mitad de su fuerza de combate, entre 600 y 700 ninjas de todos los rangos. Parte de ese número fue mitigado por el decreto de que todos los ninjas retirados debían regresar al servicio activo. Aún así, jubilado estaba jubilado por una razón. Salud mental, lesiones paralizantes, vejez. Ya no eran lo que alguna vez fueron. Muchos de los jóvenes oficinistas y asistentes habían sido reclutados para realizar tareas de campo. Dado que la academia graduaba una promoción por año para un promedio de 30 a 40 estudiantes, eso significaba que en 6 años solo habían recuperado, en números, 200, de los 700 que se habían perdido. Si se tienen en cuenta las inevitables víctimas, ese número se redujo aún más. Lo único que lo consoló fue el simple hecho de que Kumo, Iwa y Suna habían sufrido sus propias heridas en las guerras. No se la llamó Gran Guerra simplemente porque Konoha participó. Se libró una guerra interminable e incesante en todas las líneas fronterizas y territorios del continente. Pero aún así, la agresiva expansión militar de Kumo y el hecho conocido de que ellos, al igual que Iwa, poseían 2 Jinchuriki, los hacía más propensos a ser considerados la aldea más fuerte, no Konoha, cuyo Jinchuriki, aunque era un prodigio, todavía era solo un genin, y su Kage era un hombre anciano que ya había pasado su mejor momento, lo cual no era el caso del Yondaime Raikage Ai. En verdad, lo único que estaba reforzando más el número de aldeas, irónicamente, eran los clanes. Los remanentes de Senju y Uchiha, a pesar de no heredar los poderosos linajes de sus fundadores, Madara y Hashirama, ambos clanes mantuvieron estrictos programas de entrenamiento incluso para parientes lejanos que se habían casado fuera de los clanes y habían adoptado apellidos diferentes. A veces los niños ni siquiera estaban matriculados y simplemente nominados para los exámenes.
Lo mismo ocurrió a veces con los Aburame y los Inuzuka. Estas eran las personas que introducían más reclutas en la aldea en lugar de los civiles, que a veces prohibían a sus hijos convertirse en genin. Aún. 40 por año. Y eso solo si todos los equipos aprobaron su examen. El daimyo sonrió, mensaje recibido. Me lo puedo imaginar. Pero ahora podemos ver los frutos de su trabajo. Exclamó y volvió sus ojos hacia el Sanin pálido que había ignorado hasta ahora. Orochimaru. Déjame verte bien. Ha pasado demasiado tiempo desde la batalla de los juncos. Orochimaru se inclinó hasta la cintura. Lo recuerdo. Koutou-sama lideró la carga que sirvió como la distracción perfecta para nuestra infiltración. Quemó el castillo y logró regresar en el tiempo para ayudarnos a salir del cerco. El Koutou ahora identificado, al menos, así lo asumió Naruto. No podía imaginarse a Orochimaru llamando Sama a nadie. Tengo muchas ganas de ver a este equipo de... Hizo una pausa, mirándolos por primera vez, congelando su mirada en Naruto. Su boca se abrió un poco y Naruto lo vio tragar. ¿Cómo te llamas, chico? Mi nombre es Uzumaki Naruto. Él respondió: ¿quién eres? Muestra respeto. El daimyo levantó la mano, silenciando la reprimenda de su guardia, una sonrisa bailó en su rostro. Confío, comenzó. ¿Les darás un gran espectáculo a esos Iwanin, no? La pregunta era retórica y antes de que Naruto pudiera responder, el hombre se giró y miró a Sarutobi y Orochimaru. Los rostros de ambos hombres estaban tranquilos y plácidos, no reflejaban nada mientras su señor les sonreía. Estamos muy satisfechos. Dijo con una carcajada. Y ahora es el momento de complacerlos. Ven. Traemos regalos de la capital para todos ustedes. Ante esas palabras, algunos hombres más dieron un paso adelante, cargando cajas y cofres entre ellos, fueron conducidos por un hombre más joven que se parecía a Koutou. No podía tener más de 18 o 19 años. Hizo una reverencia y saludó formalmente a los hombres, mientras los soldados detrás de él hacían lo mismo. Sarutobi, Orochimaru, este es mi hijo, Takechio. Ellos se inclinaron. Y... El daimyo hizo una nueva pausa, sus ojos parpadearon por un momento antes de que su sonrisa se volviera megavatio brillante. Tsunade. Gritó, abriendo las manos para abrazar a la mujer. Tsunade, por su parte, ocultó el ceño permanente que había estado usando durante los últimos días o semanas, desde que descubrió por qué Saru estaba enojado con Orochi. Ahora ella también estaba enojada, pero Orochimaru hizo un gran trabajo evitándola durante casi un mes, escondiéndose en escondites y casas seguras que había esparcido por todo el territorio. Podría simplemente haberla enfrentado y peleado como lo hacía normalmente, pero estaba disfrutando el hecho de que, eludirla, la enojaba aún más. Hoy su ceño fruncido no había sido diferente y no estaba al lado de su sensei por la única razón de que Sarutobi temía que pudiera intentar algo increíblemente vergonzoso dado su temperamento y la voluntad de Orochimaru de provocar dicho temperamento. Nunca lo sabrías por la sonrisa y el abrazo que ella me devolvió. Parecía genuinamente feliz de ver al daimyo y él definitivamente estaba feliz de verla a ella. Koutou. Nadie extrañó la falta de Sama al final de eso. Pasado demasiado tiempo. Ahora, ¿por qué te escondes hasta aquí? Preguntó alejándose y mirándola. Llegué tarde. Ella mintió suavemente. Un idiota se golpeó la cabeza y tuve que remendársela. Ya sabes cómo son las cosas. Tengo que meterme aquí justo antes de que tu tipo llegara con la bandera. El hombre sonrió y luego miró hacia atrás haciendo gestos mientras hablaba. Oh, no te he presentado a mi hijo, Takechio. El hombre más joven dio un paso adelante con una agradable sonrisa y se inclinó con respeto. Tsunade le devolvió la reverencia. Nunca antes había conocido a un príncipe. Ni yo, una obra de arte, señorita. Con casi cualquier otro hombre, habría soñado como una frase barata para ligar. Pero el pequeño príncipe en realidad hizo que funcionara de alguna manera incluso cuando Naruto se atragantó con su propia saliva en algún lugar detrás de ellos. Entonces el padre del príncipe se acercó detrás de él. Nariz delgada, mandíbula fuerte, pómulos altos, piel clara. Tendrán hijos hermosos juntos. Padre. El joven jadeó, horrorizado y sonrojado furiosamente. Tsunade no los miró a los ojos y no dijo una palabra, en lugar de eso levantó la mano, mostrando el anillo. El rostro del daimyo se contrajo de dolor. Oh mi niña, me lastimaste. Le dio una palmada en el hombro a su hijo como si lo consolara por la pérdida. ¿Quién es el hombre afortunado? Debo conocer al hombre que terminó quitándome mis sueños de tener hermosos herederos. Eres una coqueta descarada, ¿lo sabías?
Tsunade se rió entre dientes mientras Dan enrollaba su brazo alrededor de su cintura, inclinándose lo mejor que podía mientras la sostenía. No se lo digas a mi esposa. Bromeó en respuesta antes de mirar a Dan. Él frunció el ceño. Dan se puso nervioso. No te reconozco. Dijo después de un momento, luego sonrió. Pero eres el hombre más afortunado del mundo. El ninja de pelo blanco asintió y volvió a inclinarse con una sonrisa. Lo sé. Aún así, no me invitaste a la boda. Así que le pondrás mi nombre a tu primogénito para compensarlo. Aún no hemos celebrado la boda. Oh, bien, entonces lo celebraremos en mi casa de verano, o donde quieras. Pagaré todo y tú le pondrás mi nombre a tu primer hijo en agradecimiento. ¿Estás decidido a pensar en esto del primer hijo, no? Tsunade se cruzó de brazos. Quería que te casaras con mi hijo. Has derribado eso, así que apunto un poco más abajo. Él rió, se volvió para mirar y vio a sus soldados todavía sosteniendo las cajas. Él parpadeó con curiosidad. ¿Han estado todos ahí parados todo este tiempo? Repartan los regalos. ¿Qué están haciendo esperando? Vayan, vayan, vayan. Los hombres inmediatamente comenzaron a moverse hacia los diversos nobles y clanes que podían reconocer y para los que habían sido designados los regalos / cofres. Koutou negó con la cabeza. Tengo que decirles cuando respirar o lo olvidarán. Él murmuró. Era de mañana cuando llegó a este lugar, el sol apenas asomaba en el horizonte. Él y su equipo abandonarían la aldea con el séquito del daimyo ese día. Pero antes de eso, una última pequeña contingencia. Caminó por los pasillos familiares que no habían cambiado en 30 años. Pasando por las puertas de las aulas antes de que finalmente abriera una. Su único ocupante se giró y miró el sonido. Una pequeña sonrisa de dientes torcidos iluminaba su rostro. Ah, dijo volviendo la vista a su trabajo. ¿A qué debo esto exactamente? ¿Rompiste algo? Orochimaru resopló. No hice eso ni siquiera cuando estaba inscrito aquí. Miró hacia el escritorio donde había múltiples tiras de papel cortado esparcidas por todas partes. ¿Qué es esto? Se tomó un segundo para soltar las tijeras y ajustar su agarre antes de separar la cosa en sus manos para revelar. Muñecas de papel. Exclamó Sae riéndose de la hilera de formas de niñas pequeñas que colgaban de sus dedos. Mi bisnieta nació hace 2 días. No lo había oído. No lo dijimos. Entonces, ¿qué te trae a mi zona de peligro? Hazlo rápido. Solo tengo unos minutos antes de tener que ir a prepararme. Orochimaru se encogió de hombros y le tendió una carta. Lamentablemente me encuentro con una escasez de personas que puedan guardar un secreto. Vaya, gracias. Es bueno saber que soy la primera opción aquí. Extendió la mano para agarrarlo y encontró el sobresellado. ¿Qué está sucediendo? Asumir una misión algo peligrosa. He discutido con Sensei. Fue un poco más acalorado de lo normal. Y simplemente pensé en dejarte esto aquí en caso de que algo suceda. Y no Tsunade o Anko porque Tsunade y Anko tienen curiosidad, lo abrirían. Mis palabras son para Sarutobi Sensei, no para ellos. Kakashi es un ambush shinobi. Está éticamente obligado a no guardar secretos de su Hokage, sin importar cuáles sean, si involucran asuntos de la aldea. Vaya, ¿qué diablos soy? ¿Hígado picado? Si vas a salir y hacer algo estúpido, también tengo que decírselo. Después de eso se hizo el silencio antes de que ella abriera un cajón, lo metiera dentro y lo cerrara de golpe. Mantendré la boca cerrada con una condición. ¿Qué? Cualquier cosa estúpida que estés planeando no implica el desmembramiento o la muerte o el envenenamiento o cualquier otra cosa que pueda suceder a tus estudiantes. Si eres tú quien se arriesga a que te corten el cuello, ese es tu problema. Los niños son míos. Lo prometo. Respondió. Ella asintió con la cabeza. Muy bien, entonces. Veis un ciudadano productivo. Ella se inclinó hacia adelante. No hagas que me arrepienta de haber confiado en ti. Él asintió, se levantó y se fue. Volvió a cortar sus muñecos de papel. Naruto se lavó la cara y se cepilló los dientes, sintiendo una sonrisa en sus labios. Los exámenes Chunin. Bien, en tiempo. Estaba un paso más cerca de estar donde necesitaba estar. Se vistió, revisó 2 veces sus suministros y se preparó para salir por la puerta cuando se detuvo. Había alguien allí. An-chan. Saludó con una sonrisa. Era menos extraño llamarla An-chan. Al menos por ahora mientras todavía se acostumbraba a la idea de que Itachi era una niña. Ella asintió. ¿Te vas hoy? Sí, exámenes Chunin. Él respondió. Ella asintió de nuevo, metió la mano en su capa y sacó un pergamino fino como un lápiz. No puedo seguirte.
Escuché demasiado tarde para presentar los formularios adecuados. Así que, estarás sin mí por un tiempo. La sonrisa de Naruto era triste, pero genuina. Era bueno saber que a ella le importaba. Si estás en problemas y cerca de la frontera de Konoha, úsalo. ¿Qué hace? Preguntó parpadeando mientras lo tomaba en su mano. No necesitas saberlo. Solo mantente a 10 millas de la frontera de Konoha y actívala si tienes problemas. Naruto sonrió, mirando el pergamino enrollado antes de guardarlo en su bolsillo. Miró a An-chan, luego extendió los brazos y dio un paso adelante, abrazándola por la cintura. Le preocuparía si esto lo hiciera gay más adelante. Deséame suerte, An-chan. No lo necesitas. Ella respondió dándole palmaditas en la cabeza. Usa el cerebro que tengas y estarás bien. Levantó la vista y sonrió ante la máscara inexpresiva. Ella inclinó la cabeza hacia un lado, recordando esa primera sensación de ratón y halcón que había tenido cuando se conocieron. Cuando regrese como Chunin me invitarás a Ichiraku. Ella asintió, aunque él sabía que odiaba el ramen.